Muy buen día para todos. Mi nombre es Leonardo Lemus Mejía. Soy investigador de PROCAT Colombia y por medio del proyecto Áreas Protegidas y Paz, que tiene como objetivo mejorar la gestión de áreas protegidas y la gobernanza territorial, abordando casos de deforestación y degradación en Colombia, pues les vengo a presentar lo que es la última parte de la sección de análisis básicos con el software R. Y vamos a hacer una pequeña práctica que intentaré que sea lo más rápido y sencillo para que entiendan más o menos cómo funciona el software R. Entonces, sin más, pasemos un poco a lo que es la plataforma R. Como se dan cuenta, pues ya les había mostrado que es cada una de estas ventanas. R, específicamente RStudio, pues tiene múltiples opciones que los invito a explorar por su cuenta. Yo acabo de mostrar pues las que son las más básicas. Tienen entonces, por ejemplo, acá todo lo que es un set de pestañas que los van a ayudar a hacer manejo de datos y de la plataforma en sí. Los invito a que exploren cada uno de ellos. Acá puedo crear lo que son mis scripts, que son los que van a quedar en esta pantalla acá, en donde yo voy a poder modificar, editar código o instrucciones que requiera. En la consola voy a poder pues, ingresar ya lo que son estos códigos para que R me haga mis procesos de datos. Aquí la pestaña importante pues va a ser la de ambiente, en donde yo voy a ir, qué pena, borro acá lo que haya escrito, y acá. En esta entonces yo voy a ingresar todo lo que son mis elementos que he subido, entonces pueden ser datos, pueden ser matrices, pueden ser elementos creados dentro de R. Y aquí voy a tener las pestañas también que ya les había explicado en algún momento, que son, también voy a borrar esto acá, las de archivos, en los plots, en donde voy a tener ciertos plots, las de los paquetes, que voy a tener pues paquetes integrados a R, que son básicamente las funciones que yo voy a poder utilizar dentro del software, la ayuda para ver qué es lo que significa cada uno de estos paquetes o las funciones que hay dentro de los mismos, y un viewer pues que realmente ahorita no es de relevancia. Por lo pronto les voy a mostrar pues elementos básicos sobre R. El primero de ellos es que pues por medio de lo que es esta plataforma, yo puedo tener una primera impresión de lo que puedo hacer escribiendo en la consola, por ejemplo, del lado de este símbolo que ustedes ven acá que aparece, que es simbolito de un cocodrilo, yo le digo. Cuando aparece este símbolo es que la consola está lista para hacer procesamiento. Si no llega a aparecerles, tengan en cuenta que la consola puede estar haciendo algún proceso por detrás. Entonces siempre procuren, antes de iniciar algún proceso, que esté evidente este símbolo. Entonces, para que vean básicamente qué puede hacer, yo puedo ingresar fórmulas tan sencillas como 2 más 2, que tengo acá escrita. Puedo también escribirla en la consola es la que la va a correr. Le doy clic a Enter y me va a correr el resultado, que es más 4. Si quisiera correrlo desde mi script, me pararía aquí al principio de la fila, le daría clic a la tecla Control, Enter y me va a correr en la consola. Hay otras formas de correr este código, que es por ejemplo con la función acá Run, que me va a correr por ejemplo la línea seleccionada y me corrió nuevamente 2 más 2. Y pues hay otras funciones acá para correr de distintas maneras que pues también pueden ir explorando. Practiquen pues con todas las funciones aritméticas, digamos si quieren, por ejemplo no solo 2 más 2 sino 2 menos 2, les va a dar 0. Y pues R les permite hacer todas estas funciones pues como las quieran hacer. Se pueden hacer también usar variables simbólicas, es decir, nombres que representen valores, vectores o matrices. Entonces si escriben por ejemplo X y este símbolo que es el cocodrilito pero hacia el otro lado y un símbolo de menos sin ningún tipo de espacio y le asignan un valor de 2, se va a crear un elemento acá en ambiente que va a ser X con valor de 2. Siempre que pongan X no van a tener ahora un valor, un resultado inmediato, pero de ahora en adelante siempre que pongan X les va a resultar pues que va a tener X un valor de 2 y pues se podrá usar en expresiones después posteriores. Por ejemplo, si yo quiero ya sumar 2 más 2, ya no es 2 más 2 sino X más X, me va a sumar 4. O si hago X a la potencia de X, pues también va a ser 4. Entonces, como yo acá le otorgué a este elemento que es X ese valor, pues me va a hacer esas funciones con ese elemento. El carácter, como les mencionaba, el cocodrilito del menos como un símbolo único, es un símbolo único que apunta a la variable a la que se le asigna el valor. Generalmente el uso del espacio entre símbolos no se considera en R, pero pues como les comentaba en este caso, si se incluye un espacio entre el simbolito del cocodrilo y el menos, pues lo va a considerar como un menos que seguido de un menos. Entonces tengan en cuenta eso. Los nombres de las variables pues pueden elegirlos libremente, acá como yo lo hice con X. Pueden incluir letras, dígitos, guiones bajos o el símbolo de punto. Sin embargo, pues existen algunas limitaciones en el nombre que pues no debe comenzar, por ejemplo, con un dígito o un punto seguido de un dígito.
Los nombres se distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto un elemento, por ejemplo, WT va a ser distinto a WT minúscula. Algunos nombres como lo son C minúscula, Q minúscula, T minúscula, C mayúscula, D mayúscula, DF, están reservados para la utilización del sistema, entonces les recomiendo como evitar esos nombres de pronto a veces tan sencillos y poner nombres de pronto un poco más dicientes. Viendo pues ya una parte más avanzada, pues R muchas veces maneja lo que son vectores de números. Un vector básicamente es una disposición de números que se puede ser, por ejemplo, un conjunto de datos. Entonces acá se puede construir, por ejemplo, un vector usando la función concatenar, que sea por una función C. Estas funciones yo las puedo ingresar así como les digo. Entonces ingreso la función el primero, luego un paréntesis que me va a concatenar los valores que yo le dé o los elementos que yo ponga dentro. Entonces con altura, por ejemplo, me va a crear acá un elemento que se llama altura, que va a tener valores concatenados, 33, 23, bla, bla, bla. En este caso, pues los números representan la altura, por ejemplo, unas plantas o unos animales en centímetros. Se pueden hacer pues distintos cálculos con vectores desde que tengan el mismo tamaño. Entonces yo puedo agregar, por ejemplo, otro vector que va a ser diámetro, que se dan cuenta tiene el mismo tamaño que el otro vector, y generar una función, por ejemplo, para calcular el volumen. Entonces yo acá puedo calcular el volumen por medio de la función pues pi multiplicado por diámetro dividido 2 por 2 multiplicado por la altura, que me da el volumen, y si me doy cuenta cuando yo selecciono el elemento volumen que creé por medio de esa función, me van a dar acá los resultados. Otras funciones existen también dentro de R. R tiene otras funciones predeterminadas como lo puede ser round, por ejemplo. Round me va a permitir a mí, pongo la función round dentro del elemento volumen que creé y me va a permitir a mí ver los valores pero redondeados. Puedo también con esta función round redondear el resultado pero con ciertos decimales, entonces después del elemento le pongo una coma y el número 2, entonces me va a redondear todos los valores, pero pues con 2 dígitos. Se pueden también calcular la altura media, digamos, según la fórmula aritmética. Entonces, existen dos funciones preestablecidas en R para la suma y la longitud de un vector, que son sum y length. Si yo los pongo en esta función, me va a hacer ese cálculo y me va a hacer el cálculo pues de lo que es la altura media. Hay funciones ya preestablecidas dentro de R que pueden ser obtenidas pues si reviso un poco los paquetes que ya están dentro de esto. Entonces una de esas funciones, por ejemplo, es min, que es esta función que ven acá, que me va a dar la media obtenida directamente por medio de esa función sin necesidad de hacer pues toda esta función larga aquí arriba. Entonces si yo le doy lo mismo a xbar, pongo la función min de altura, él me va a calcular el mismo promedio, pero únicamente con una línea de función. Si quiero ver o si necesito ayuda con las funciones que estoy escribiendo, puedo hacerlo ya sea por medio acá de la ventana help y buscar la función o escribiendo en el código help y dentro de la función que quisiera ver. Él me va a direccionar acá entonces a la pantalla help donde puedo ver qué es la función, qué usos tiene, los argumentos que maneja esa función, los valores que pueda haber, algunas referencias y ejemplos de cómo usar la función. Esto es de gran ayuda pues en muchas ocasiones. Puedo hacer también gráficos. R permite la producción de gráficos como tan sencillos, tan complejos como ustedes quieran. Por ejemplo, si quisiera conocer la relación entre altura y diámetro, se puede usar lo que es la función plot. Pongo altura por diámetro y me va a hacer el plot pues acá de altura por diámetro con los puntos que ya le había ingresado. Si quiero ver, y los invito a que exploren sobre todo esta función plot, ya que es una función bastante amplia que les va a permitir pues explorar distintas formas de crear gráficos. Pues le pueden dar acá clic en help y ver cuáles son los argumentos que maneja esta función para que ustedes, por ejemplo, practiquen modificar la gráfica poniéndole títulos, leyendas, cambiando los nombres de los ejes, colores, etc. Vamos a hacer un resumen rápido de distintos objetos, de tipos de objetos que hay en R. Todas las expresiones que tiene R pues son objetos básicamente. Es un término un poco abstracto para cualquier cosa que se le pueda asignar una variable. Pues R tiene distintos tipos de objetos que se pueden utilizar. Entonces tenemos funciones, que son las que estamos viendo. Entonces tenemos una función que pues se va a dar por algunos comandos que aparecen como funciones matemáticas para una o varias variables. Entonces, el formato que manejan estas funciones siempre es el mismo, entonces es el nombre de la función, como les comentaba, seguido
por un paréntesis que contiene uno o más argumentos, y esos argumentos van a ser los que me dicte la ayuda, que normalmente van a ser un elemento y ciertas características de la función que le van a permitir generar el proceso que está queriendo hacer. Entonces, por ejemplo, ls, que es la función, sin nada dentro de los paréntesis, me va a permitir ver los nombres de los objetos en el espacio de trabajo. Entonces, si le doy acá clic, me va a mostrar que hay altura, diámetro, volumen, x y x bar, que son todos los elementos que yo creé aquí. Si quisiera hacer, por ejemplo, unir valores en un vector, entonces pongo la función c, que es concatenar, y unos 3 valores dentro que me van a concatenar esos 3 valores en un solo vector. Puedo hacer esto también con secuencias, puedo hacer secuencias incrementando de a 2, puedo crear otro vector también ya dándole el nombre, entonces la función funciona lo mismo, entonces creo el nombre de un vector con el símbolo de igual que habíamos hablado, la función y dentro de la función los objetos que quiero, y aquí me va a crear el vector como ya habíamos hecho anteriormente. Los vectores, pues existen otros tipos además de los numéricos. Hay vectores también de caracteres, entonces yo puedo crear un vector que me concatene los nombres, por ejemplo, de aves, peces, ranas. Puedo tener también vectores lógicos, entonces de verdadero o falso con TTTF me va a crear un vector de verdadero, 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 falso. Puedo crear un vector con la secuencia de 1 a 12, también si quisiera. Y pues que me van y puedo también generar una matriz, que la matriz es también otra forma matemática, una disposición de números en 2 dimensiones. Entonces, por medio de la creación de este vector de secuencia de 1 a 12, yo le puedo agregar unas dimensiones que van a ser 3 filas por 4 columnas y me va a crear pues mi matriz, como pueden ver acá abajo. A esta matriz pues se le pueden hacer distintas modificaciones acá desde R, que los invito también a que si quieren las exploren. También se pueden juntar vectores para formar matrices usando la función cbind o rbind, que son para unir filas o columnas. Bueno, estas matrices se pueden modificar y ampliar de distintas maneras, si no es que se hizo ya por medio, por ejemplo, de Excel. Tenemos otros elementos que son las tablas de datos, que son listas de vectores con la misma longitud que están relacionadas por filas. Entonces, los datos en la misma fila representan en un caso una observación. Entonces, acá podemos crear dos vectores, por ejemplo, una que se llama altura 2021 y otra altura 2022, tienen la misma longitud. Y yo las puedo crear como un data frame o pues como una tabla de datos. Entonces, me va a crear una tabla de datos con esos valores que si yo abro, pues me va a contener esos dos valores de vectores que yo acabo de crear. Perdón, bajo acá. Tengan en cuenta pues que estos datos quedan así emparejados. Yo podría recuperar las variables de alguno de los dos vectores usando lo que es la notación de pesos. Si yo le doy d, que es el nombre del elemento que creé, y pesos, y después poniendo el nombre del vector, me va a extraer únicamente los valores que están dentro de ese vector. Si necesitan algún elemento, por ejemplo, del vector específicamente, pueden recuperarlo usando corchetes para indicar la posición del elemento. Entonces, por ejemplo, si quisieran el tercer elemento que hay dentro de altura 2021, yo voy a altura 2021 dentro de corchetes, pongo el número 3 y me va a decir que en esa posición está el valor 24. Pueden usar esa modalidad también como para hacer modificaciones de un valor particular. Entonces abren acá, por ejemplo, altura 2002. Y quiero que en altura 2002, en la posición 2, se le asigne un valor de 48. Entonces, si se dan cuenta, en altura 2021, en altura 2022 antes tenía el valor 44, ahora que lo modifique, ahora queda con valor 48. Es una forma sencilla de hacer modificaciones, y no es que las hago por Excel directamente. Si desean hacer, por ejemplo, un subvector con los elementos en las posiciones 2, 4 y 5, en el vector pueden extraerlas así. Entonces, sencillamente dan altura 2021, concatenan 2, 4, 5 y les van a salir los valores que hay en la posición 2, 4 y 5. Esto es para que vean los valores de esas posiciones. También se pueden utilizar índices negativos. Así, pues, de alguna manera obtienen las observaciones, excepto las indicadas con lo que es el índice negativo. Entonces, acá van a obtener esos valores, pues, inversos pues a las indicadas, por así decirlo. Entonces no me salen acá en este rango de números los valores que estén en las celdas 6, 7 y 8. Me van a salir el inverso, básicamente. También pues es posible recuperar datos que satisfagan, digamos, ciertos criterios particulares.
Por ejemplo, si quieren recuperar las plantas o los datos de arriba de 2001, que creció en 2002 hasta alcanzar los 40 centímetros, entonces lo que va a hacer es designar altura 2001, poner dentro de corchetes altura 2002 mayores a 40 y me va a obtener todos esos valores particulares que crecieron pues hasta alcanzar 40 centímetros, que son pues estos que ven acá. Hay otros operadores disponibles en R, como por ejemplo el menor que es el que venimos hablando del cocodrilo, el mayor que también es el otro cocodrilo hacia el otro lado, el igual a, que se da por un doble igual, menor o igual, que es el menor o el menor que seguido de un símbolo igual, el mayor igual, que es el mayor que seguido por un símbolo igual, y el no es igual a, que es un símbolo de exclamación seguido por un igual. Hay otras funciones que pueden explorar y también encontrar en internet que los ayudan pues también a crear sus funciones para ingresar dentro de las distintas funciones pues que vayan utilizando. R indica los valores faltantes también, digamos, como eneadas. Una forma de determinar qué posición el vector X carece de valor es usar la función, por ejemplo, D seguido del símbolo pesos, altura 2002, en el corchete 2, pues me lo asigna como un valor de NA. Acá vamos a hacer la modificación de ese dato. Entonces en esa posición me va a quedar ahora un NA. Para ver cuántos NAs tengo, entonces le voy a dar la función is.na y voy a poner el nombre del elemento. Entonces acá me va a salir cuál es el elemento que tiene un NA, que en este caso sería la posición 2 de la altura 2002. Entonces esto lo pueden utilizar para evidenciar en sus matrices dónde están ubicados los posibles NAs o pues que no tienen de pronto algún valor. Hay otras funciones matemáticas para ensayarlas, pues X debe ser, por ejemplo, en este caso un valor o vector válido, acá ya lo teníamos creado. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, el logaritmo de X, le voy a dar la función log X, acá me da los valores, que era una matriz, entonces me da los valores de log de cada uno de esos valores dentro de X, log a la potencia de 10, exponencial, seno, coseno, tangente, valor mínimo, valor máximo, longitud. Hay muchas funciones dentro de R estadísticas pues que yo puedo utilizar. También están pues las que venimos viendo, entonces está la media, la desviación estándar, la varianza, la mediana, cuantiles, correlaciones. Esta de correlaciones no me funciona porque no tengo elemento y en cuantiles no tengo elemento P, pero son las funciones básicas para crear todo esto y están ya dentro de R predeterminadas. Hay otros comandos, como ya lo vimos, por ejemplo el ls, que enumera los objetos en el espacio de trabajo. Rm con X elimina el objeto X del espacio de trabajo. Entonces aquí lo eliminaría, no lo voy a hacer, lo vamos a utilizar creo que más adelante. No, creo que no. Entonces se puede correr. Acá lo eliminó si se dieron cuenta. Rm paréntesis list igual ls elimina todos los objetos del espacio de trabajo. Entonces debe hacerse con cuidado, acá yo lo uso y se borraron todos los elementos acá del ambiente. Y pues nada, siempre se recomienda terminar y empezar cada nueva sesión de R limpiando este espacio de trabajo. Eso es súper importante. Practiquen usar las funciones con diferentes conjuntos de datos creados por ustedes mismos si quieren. Vamos ya a hacer entonces un ejercicio un poco más avanzado, con algunas funciones pues que ya no son tan básicas. Entonces una primera parte va a ser importar y usar datos desde un archivo externo. Entonces antes de poder cargar los datos en R, ustedes deben tener en cuenta que estos datos pues deben ser transformados o convertidos a .xlsx, que es el formato de Excel, o txt, que es texto delimitado por tabulaciones o por comas. Por tabulaciones, perdón. También deben decirle a R en qué carpeta están los archivos que se van a importar. Para esto tienen que fijar un directorio. Entonces la manera más sencilla para fijar directorios dentro de R es primero ver cuál directorio es el que están utilizando con getwd. Aquí yo me doy cuenta que estoy dentro de este, que es donde tenía yo los scripts guardados. Si quiero fijar un nuevo directorio, que es donde van a estar mis archivos, yo a lo que voy a ir es a un comando que se llama setwd, y acá entonces lo que puedo yo hacer es buscar dónde están mis archivos o dónde estoy guardando mis archivos. Siempre les recomiendo tener una carpeta designada para el proceso que vayan a hacer. En este caso acá tengo estos archivos guardados dentro de documentos. Le puedo dar clic acá en la dirección, copio esta dirección y esa dirección es la que va a ir directamente acá entre paréntesis del CW. Si se dan cuenta, me cambió los
los slash, estos slash nunca los lee R, entonces tengo que cambiarlos hacia la otra dirección para que me designe ahora mi nuevo directorio como documentos guión ejemplos R. Acá ya se dan cuenta que cambió también el directorio, acá se muestra el directorio que estoy utilizando. Yo dentro de los datos que manejo, pues siempre va a haber datos que ustedes van a poder estar descargando. Yo en este caso los tengo descargados como TXT y como XLSX. Les voy a mostrar los datos y las distintas maneras en que se pueden subir los datos en este caso. Aquí me están abriendo, entonces acá si se dan cuenta es una matriz muy sencilla que tiene lugar, tratamiento y los distintos valores que me asignan pues en cada uno de estos. Son mediciones de plantas o de animales, puede ser lo que sea. Es una matriz muy básica, esta la puedo convertir a XLSX o a TXT. Cuando tengo esa matriz, tengo varias maneras de subir. La primera y más sencilla es con readTable para subir un archivo tipo TXT. Entonces me va a crear un elemento data por medio de readTable con este archivo que está guardado en mi directorio que puse aquí arriba. Y esto automáticamente me va a cargar aquí mi archivo. Otra manera también para cargar datos de matrices es acá en Import Dataset. Yo le puedo dar from text, o sea, de texto, o de Excel, o de CPS, o de SAS, cualquier cosa. Si desea subir, por ejemplo, un Excel, le voy acá en Excel. Voy a donde está mi elemento, acá estaba datos. Él me lo va a cargar aquí. Si se dan cuenta, ya me cargó entonces mis datos. Yo acá le puedo poner un nombre. Si tiene varias hojas, le puedo poner las hojas que yo quiera que me lea. Solo va a leer una hoja. Cuál rango quiero que me analice, cuántas filas, si quiero que me salte alguna y cuántos de pronto valores de DNA hay. Puedo designarle también si la primera columna son nombres o no. Eso lo hicimos en la anterior función aquí con el header igual T. Entonces, si los títulos van a ser la primera fila o no, le pongo T de verdadero, de true. Aquí es activando o desactivando una casilla. Ya después de hacer esto le doy clic en Import y él me va a importar mis datos. Acá me los importó como otro. Son dos formas distintas de cargar datos, pero pues ambas llevan a lo mismo. Con la función View me permite ver lo que son los datos. Alternativamente pues se puede hacer clic sobre su nombre en la ventana Environment, pero con View si pongo data adentro me va a abrir los datos, o también si los abro desde acá Environment me va a abrir mis datos. Puedo ver los nombres que hay dentro de los datos con la función name, puedo ver los títulos que hay en estos datos con head, head muestra las primeras 6 filas, perdón. Si en la ventana de ambiente se hace clic en la flecha al lado de data, me dice cómo está interpretando R cada variable. Entonces aquí en esta flechita le doy clic y me da cómo está interpretando cada una de las variables que hay dentro de mi matriz. Entonces lugar, por ejemplo, es un factor con 4 niveles, que son ABCD. Tratamiento es un factor con 4 niveles, que son T1, T2, T3 y T4 más adelante. B1 es una variable numérica continua, es decir, acá salen todos los números. B2, B3, B4 también pues son variables creo que discretas, si mal no recuerdo. Entonces esa es una forma de ver qué hay dentro de mi matriz. Para hacer pues lo que son operaciones numéricas o aplicar funciones, se puede llamar a las variables con el nombre del conjunto de datos, seguido del símbolo pesos, y pues de la variable. Entonces acá por ejemplo si quiero calcular el min dentro de mi matriz data, pero únicamente pues de la variable que va a ser en este caso NA, B1, perdón, el argumento NARM dice si R debe ignorar los valores de NA. Entonces en este caso, después de aplicar esto a este objeto seleccionado, voy a decirle que me ignore los valores con NA. Entonces aquí me sacó el promedio de B1, de la columna B1, ignorando valores de NA. Puedo plotear también este objeto. Me va a salir entonces así como se comportan los valores de B1 en mi matriz de datos que pues he descargado. Si quiero también puedo crear subconjuntos de datos según las características. Entonces tengo datos A, por ejemplo. Aquí me va a permitir aislar 419 observaciones del lugar A. Entonces creé estos datos A, que son las observaciones únicamente del lugar. Puedo también aislar creando pues otro objeto que van a ser los tratamientos. Entonces ahí va a tener 358 observaciones del tratamiento 1. Puedo hacer también subset con
Esto es con el lugar A y el tratamiento 1. Y bueno, puedo usarlo así y después utilizar en estas matrices creadas pues distintas funciones como lo puede ser el promedio de datos AT1, que era este subset de tratamientos para la variable 1, ignorando los valores que estén en NA, me va a dar otro promedio. Y puedo plotear pues también estos nuevos datos y me va a dar una matriz pues diferente. Pueden practicar usando otros datos o bueno, otras funciones, lo que necesiten. Aquí vamos pues a borrar entonces con rmrlist lo que acabamos de hacer. Y ya como último ejercicio vamos a hacer y a explorar, no voy a explicar muy estadísticamente pues este tema, vamos a ver el tema de descarga de datos. Este no tiene estadística, descarga de datos, también puedo descargar datos de internet. Entonces puedo, por ejemplo, si tengo un URL con la función download.file, puedo descargar, por ejemplo, estos datos de esta página web, que son un banco de datos. Aquí me la descargó. Con readlines, pues puedo descargar ese CSV, que le va a decir que me lo importe acá como esta matriz. Puedo ver distintas funciones de esta matriz, que incluye un resumen de la matriz. Y puedo hacer distintos plots, que acá es toda la parte de cajas, que ya de pronto lo han visto en alguna clase de estadística, que puedo ir designando con mi función plot. Si se dan cuenta, acá se creó ya con estas funciones que yo tengo creado un gráfico de plots, un gráfico de cajas que pues me va a interpretar esa información que yo acabo de descargar. Entonces todo es como manejen básicamente estos códigos. Y ahora sí, pues ya por último vamos a ver lo que es el tema de cálculos de diferencia. Esto también lo voy a pasar muy por encima para que ustedes pues puedan ver cómo quedan más o menos los cálculos de diferencia. Todos estos códigos se encuentran nuevamente en internet. Para este caso, pues vamos a tener una matriz con un equipo, bueno, sí, con unos datos que van a tener un antes y un después. Voy a aglomerar estos datos de antes y después. Un segundo que no me corrió bien. Listo. Sí. Puedo aglomerar estos datos de antes o después. Le puedo hacer cálculos estadísticos después a estas tablas. Por ejemplo, sacarle el promedio, hacer cálculo de promedios. Y pues ya les puedo hacer, por ejemplo, una prueba estadística al antes y al después. Para ver, por ejemplo, si tienen normalidad. Acá puedo ver que son datos normales, habiendo cumplido ese parámetro de normalidad. Le puedo ya después aplicar un test de diferencia de medias con un test de T, por ejemplo, que es el que está acá. Y pues ese test de T, que lo encuentran nuevamente en internet, me va a decir o no si los datos efectivamente tienen diferencias significativas entre sí. Entonces aquí les pasé muy por encima todo este tema, pues realmente no es importante tanto el código que hay adentro, sino pues que vean un poco que se pueden hacer distintas cosas con R, como calcular, por ejemplo, diferencias de medias entre ciertos datos. Aquí me creó el test, que es este que están viendo acá, a partir de una matriz de datos que fue esta que ingresé acá, que son datos antes y después de cierto evento, y ya a partir de eso se calculó acá la diferencia con este segmento de código que se encontró en internet. Fue un poco rápido la explicación, sobre todo la final, pues los invito a que sigan buscando por internet, viendo cómo hacer distintas funciones, para que pues puedan explorar y aprovechar mucho pues todo lo que es el tema de R. Sin extenderme más, sé que me extendí un poco, pero bueno, les agradezco por haber visto este video y espero nos sigan acompañando. Un saludo.